Liz. El invitado de hoy tiene que ver con el tema de hoy. Ustedes saben lo que pasó en el Hospital Central del IPS, en la terapia intensiva del IPS. Es el tema, es la noticia del momento, les digo. El tema del momento, la noticia del momento. Lo que pasó hoy en una especie de trance místico, si vale el término. 4 personas adultas, todos hijos de un funcionario herido en la fábrica de Ochi, ingresaron a terapia intensiva, extubaron por error a un paciente que estaba en terapia intensiva y que no era el padre, y luego fueron a por el padre para que se levante y camine. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. ¿Es un delirio místico? Todos estamos expuestos a que nos falle algo aquí en el mate y comencemos a chispotear. ¿Hablaron en lenguas? Vamos a hablar de eso también nosotros. Una de ellas. Pero en castellano vamos a hablar. En castellano, por supuesto. Y no vamos a hablar en lengua. Lo que nos mencionaba Carlos Morínigo, Clary, algo más loco todavía, es que antes de entrar a la sala de UTI, estas 4 personas hicieron como una especie de ritual allí en la zona del albergue de IPS. ¿Qué hicieron? ¿Quemaron sus ropas? Se despojaron de estas ropas y entraron, por decir, en paños menores, porque no tenían tanta ropa, a la sala de UTI. Más escabroso todavía. ¿Qué lo parió? Sí. Nos visita y le agradecemos su tiempo el psicólogo y pastor, el licenciado Cristian René Pereira. Licenciado, gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y estoy acá a las órdenes para lo que necesiten. ¿Se enteró de lo que pasó hoy en IPS, el licenciado Pereira? Sí, esta mañana la primera noticia que me dio la señora que trabaja en mi casa fue saber, ¿te enteraste de lo que pasó, verdad? Sí. Y fue realmente la noticia y sigue siendo la noticia, ¿verdad? Primero porque tiene un desenlace jurídico para estas personas, más allá de las creencias dogmáticas de cada individuo, aquí hay un desenlace jurídico. Ya que mencionábamos nomás en el bloque anterior, al César lo que es del César, ¿verdad? Sí. Hay un desenlace jurídico porque es prácticamente querer matar a alguien, extubar a una persona que está allí pendiendo su vida de un hilo. Y de hombres y mujeres de ciencia que están haciendo lo imposible por salvar esa vida. Eso es lo que pasa en terapia intensiva. Luchamos por sobrevivir. Pero vamos a la cuestión, digamos, que invocan estas 4 personas, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber pasado aquí, licenciado Pereira? Y a mí lo que más me preocupa, yo creo que tiene que ver con mi profesión, con las 2 profesiones que tengo, los 2 roles que cumplo, es la parte de la salud mental. La salud mental para mí es clave entender que hay gente que está con posibilidades de trastornos, estamos expuestos, ojos vemos, trastornos no sabemos, ¿verdad? Caras vemos, trastornos no sabemos. Entonces tenemos que estar constantemente lastimosamente expectantes, atentos a que pueda surgir este tipo de cosas. También es preocupante la seguridad, ¿verdad? En los hospitales o en los centros de salud, que realmente se tiene que cuidar porque, bueno, la gente cuando está en una situación de estrés, de mucho estrés o en una situación de mucha preocupación, generalmente la gente tiene una tendencia a tener este tipo de crisis, ¿verdad? Que la verdad que no podría darles un diagnóstico porque me encantaría poder hablar con estas 4 personas y preguntarles, ¿verdad? Hacer algunas cuantas preguntas para saber si se trata de un trastorno, se trata de un brote psicótico, se trata de una crisis, se trata de una psicosis, ¿verdad? O también un trastorno de delirio místico, ¿verdad? Que generalmente pasa a las personas que creen tener una misión encomendada por Dios directamente y en nombre de Dios se han hecho y se siguen haciendo lastimosamente muchas atrocidades, ¿verdad? Claro, licenciado, no sé, lo que a mí me parece es que confunde un poco. Pueden ser unos falsos profetas, por ejemplo, porque ellos tienen una base cristiana, es lo que al menos yo puedo decir, porque hablan en lenguas, evocan a Dios en todo momento, o sea, que están tan confundidos, ¿es una fe realmente o es psicosis? O sea, porque confunde la verdad. Sí, totalmente. Ahora, al entender nomás con respecto a la fe, la fe no tiene por qué ser irracional. Eso es algo que tenemos que explicar siempre y hacerle entender a la gente. La fe tiene que ser racional. Es una fe racional. De hecho, que la doctrina cristiana, sea católica o sea evangélica, no es una doctrina o no es una teología filosófica, o sea, que se pueda discutir, debatir. Es una teología práctica. Es lo que las enseñanzas de Jesús tienen que ver con prácticas, con principios y prácticas, pero tiene que ver con la cuestión práctica y
en este tipo de casos es donde se entra mucho en las incoherencias. Y también es algo del cual se agarran mucho el tema de las sectas. Las sectas se agarran mucho de este tema de la ignorancia, de la confusión. Hay muchas religiones, por ejemplo la Umbanda, la Quimbanda, donde sí también oran en lenguas. No es algo solamente de la fe cristiana el orar en lenguas, pero el umbandismo, el quimbandismo, que son la magia blanca, la magia negra, todo eso tiene que ver con hablar en lenguas. También los cultos satánicos que hay y existen en nuestro país, ¿verdad? Gente, grupos que practican el culto satánico también oran en lenguas. Entonces se da mucha confusión, ¿verdad? Por eso es importante investigar bien, ver bien cuál es el origen de estas personas, y también las creencias y también las teorías y la gente conspiranoica de este tema, los antivacunas, todo lo que surgieron de este tiempo de que le van a intubar, seguro le quieren matar y todo eso que a lo mejor afectó a esta familia para que puedan tomar ese tipo de decisiones. Claro, o si no, lo que veo también que muchas personas que profesan algún tipo de religión son muy radicales, en el sentido que es como que se meten de lleno y se meten y se olvidan del mundo, ¿verdad? Yo creo que cada uno tiene que hacer su parte también. Dios hace su parte en quien uno crea, pero es como que hay veces que se olvidan ya no hacen caso o hacen caso omiso a la ciencia y prácticamente dejan en manos de Dios, pero tampoco es así la cuestión, ¿verdad? Sí, en la universidad uno de los trastornos, pues empezamos a estudiar cada uno de los trastornos, uno de los trastornos que a mí me llamó mucho la atención, y ahí yo dije, bueno, la gente que asiste a las iglesias está muy expuesto a este, es un trastorno dicotómico, le llaman, que es la incapacidad de la persona de ver en escala de grises. O sea, la persona o ve blanco o ve negro. Y ahí vienen las posturas radicales, Marta. Uh-huh. Ahí viene la postura de que es blanco o es negro. Y generalmente la vida no es así. O sea, sabemos que en la vida hay grises, hay escala de grises. Y esa gente que es incapaz y que siempre está jugando a los extremos. Y hay gente que es muy extremista y los extremos no son buenos, o sea, ninguno de los extremos. Y esas religiones extremistas también, ¿verdad? Ahora, yo no vengo acá a defender ninguna religión, ¿verdad? Pero sí a explicar que la religión cristiana no es una religión extremista, es una religión que profesa el amor, que profesa el perdón, y esa es la base de creencias, ¿verdad? De hecho, si están invocando a Dios, no necesariamente tienen que ser cristianos también, porque, claro. Porque cada religión tiene su Dios. O sea, hay muchísimas religiones que tienen su Dios. Pero se puede agarrarle o tomarle psicosis en forma grupal, porque a toda una familia acá aparentemente le agarra la psicosis si fuera así. Sí, la verdad que se puede, ¿verdad? Y se está hablando luego también ese es el poder que tienen las sectas, ¿verdad? De juntarse y crear una psicosis grupal o crear un trastorno ahí grupal entre todos, donde todos se alimentan esa psicosis, ¿verdad? Con las ideas delirantes, con Dios me dijo, Dios me habló, o apareció tal persona y me dijo, y entonces se van alimentando entre ellos con esas ideas y ahí se produce. De hecho, que en Estados Unidos hubieron muchos casos de gente que se juntó y hasta practicaron suicidio y todo. En Colombia, me parece una secta de origen estadounidense en Colombia, hace unas cuantas décadas se habían autoeliminado en grupos, varios. Sí. Y ese es el peligro, ¿verdad? De los extremos, el peligro de no entender que tu religión o tu fe no tiene por qué ser irracional, tiene que ser racional. Claro. Habilitala, Clary, por favor. Gracias. Nos presenta Comecipar. De vacaciones con Comecipar, aprovecha al máximo tus días libres con el crédito vacaciones de Comecipar. Lo solicitas hoy, accedes a importantes beneficios y pagas tu primera cuota a los 2 meses. Para más información de la promo, contacta al WhatsApp de Comecipar 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. ¿Me permiten una interrupción, por favor? Hay algo de último momento. Adelante. Licenciado Pereira. Último momento. Más fotografías del retrovisor. No te puedo creer que para eso parás. Sí, para este tema otro. No. Cuidado. Esto me parece que merece tapa de crónica digital. Mira esta foto, Juanca. Qué linda foto. José Pérez Chávez. Te digo una cosa. Qué lindo grupo, ¿eh? Qué lindo grupo, y te digo una cosa, mirá qué pareja, ¿eh? O sea, que todos le pedían fotos a José Pérez Chávez. Sí, me impresionante, imagino, ¿no? Sí. Y me dijo, mis Expo, mis Paraguay, mis Clary Arias, me dijo. No. ¿Qué le pasa? Pero qué linda pareja, te digo. No, porque pareja. Y a la izquierda los guardaespaldas de José Sí. Pérez. Sí, los hermanos Tilinguín, que son famosos del trabajo de seguridad, los hermanos Tilinguín. No, nos divertimos mucho con los hermanos. Sí, Sí. se nota, digo, ahí te digo, acá se estuvimos ahí. turbinaron, Claro te digo. que no. Sí, Onda tranqui. Ahí no solo hubo alcohol, ¿eh? Bueno,
Qué lindo te digo. Sí, vos sabés que sí. Pasamos bien. ¿Bailaron lentas en el retrovisor? No. Todo latino. Onda latino. Sí, onda latino. Y Vilma Palma y después con DJ Peajero. Mirá, qué linda qué linda Saludos. foto, ¿eh? Romy, Diana, Shirley, Julie, publicá las fotos. Estas fotos, te digo, un recuadro, digamos, de las fotos de Marta con todos los oyentes de la Claro que radio sí. y bueno. Y después cada quien descifra lo que Gracias a todos por la buena onda. Y hay de más siempre. fotos, ¿eh? Hay más fotos. Tengo más Dios mío, fotografías, pero será después de esto. Servicios Médicos Migone cuenta con el Plan Migone Joven dirigido a jóvenes, niños y adolescentes de 0 hasta 30 años. El Plan Migone Joven cuenta con cobertura nacional y con atención integral en consultas, urgencias, ambulancias, internaciones, intervenciones quirúrgicas y procedimientos especializados. Servicios Médicos Migone cuenta con más de 2.000 profesionales en todo el territorio nacional y acuerdos especiales con importantes centros médicos de la región. Para más información, contacta al 021-218-2991. En Servicios Médicos Migone saben lo importante que es garantizar tranquilidad para tu bienestar y el de toda tu familia. Esto va para los dos cristianos evangélicos de la mesa. Pues yo como católico no tengo respuesta, pero ellos tal vez. Pregunta el oyente del 12, ¿por qué le dicen hablan en lenguas, usa comillados, si dicen disparates sin sentido? No es que hablan en inglés o en alemán, por ejemplo, dice el oyente del 812. Sí, hay casos en el que hay gente que habló un idioma así extranjero de una, ¿verdad? Y ahí hay gente que ahora en lenguas. Ahora, la Biblia también habla, la parte de la teología habla de que eso es para una edificación propia. O sea, eso es para algo personal. Lastimosamente en muchas iglesias se hace como algo público de algo que tiene que ser para una edificación personal. Porque el apóstol San Pablo le habla a la iglesia y le dice, si alguien ora en lengua o habla en lengua en un culto, eso tiene que tener una interpretación. O sea, ¿Quién tiene que interpreta un lenguaje que no es entendible, pastor? Y pues, generalmente hay gente que interpreta y hay gente que tiene ese don, ¿verdad? Tanto el que habla en lenguas como el que interpreta. ¿Cómo sería un pastor de esta secta crea su propia lengua y empieza a enseñar a sus fieles? No. Básicamente es un lenguaje espiritual, ¿verdad? Es un lenguaje espiritual. Para mí es un misterio, ¿verdad? Dentro de mi conocimiento, sí en algún momento lo he llegado a practicar, pero nunca he tenido el tema de la interpretación. O sea, para mí sí conozco gente que lo hace. He conocido en mi experiencia, tengo 30 años en el camino, ¿verdad? He conocido en mi experiencia gente que lo ha hecho muy genuinamente y que fue de mucha bendición para la iglesia, y ahí también he conocido a gente que totalmente farsante, o gente Claro. que lo ha usado para chantear y para no sé, para otras Como situaciones. Guau están a otro nivel. Sí. Guau está a otro nivel. Eso de también misión. pasa. Pero Eso también licenciado, no es algo que se enseñe, digamos, en alguna iglesia. No. Se puede decir que es un don de Dios. Es un don, es un regalo, o sea, se toma como un regalo de Dios. Igual que el don de la profecía, Ok. de dar una palabra que también entendemos que tiene que ser ligada a la palabra de Dios, a lo que ya está escrito en la Biblia, ¿verdad? No puede ser algo totalmente en contra de, ¿verdad? Y bueno, y también entender eso, que cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que hablar que hay dos tipos de la palabra de Dios. Está la palabra, lo que sería el rema, ¿verdad? Que es una palabra que viene, una palabra fresca, pero que no puede contradecir el logos, que es lo que ya está escrito. Ahora, lo que está escrito no necesariamente va a ser rema. Yo he escuchado el caso de unos jóvenes en Corea que tomaron el caso donde hablaban de que Jesús caminó sobre las aguas y ellos querían ir a predicar a un pueblo lejano que estaba y les dividía un río. Entonces dijeron, no, si Jesús caminó sobre las aguas, nosotros vamos a caminar sobre el río. Y cruzaron el río y se ahogaron. Claro. O sea, porque es un extremo, es no entender. Por eso yo siempre hablo de la fe racional, que tenemos que ser racionales en nuestra fe. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se le puede denominar o cuál es el concepto que se le da a este tipo de personas? Yendo netamente a lo que pasó esta mañana, licenciado, dejando de lado lo espiritual, ¿verdad? Porque no sé cuán ligado está lo espiritual a lo psicológico, también es otra pregunta. Sí, pero sí. ¿cómo se le puede denominar a estas personas desde el punto de vista psicológico? Yo personalmente, como les dije, no puedo dar un
diagnóstico así preciso, pero sí un prediagnóstico de que hay un trastorno, porque no hay una lógica, no, en la actuación no hay una lógica, lo que hicieron, eso de sacarse la ropa, de quemar, o sea, no tiene un sentido lógico. Entonces nosotros tenemos que hablar de un trastorno y hay trastornos y hay niveles de trastorno también. O sea, eso es importante también saber, porque a lo mejor estamos dentro de un trastorno, como hablé por ejemplo del trastorno dicotómico, ¿verdad? De esa incapacidad, y mucha gente tiene esa incapacidad de ver, lo ve todo como blanco o como negro, lo ve todo como malo o como bueno, o sea, no tiene esa capacidad de ese equilibrio. Que el equilibrio para mí es muy importante en la vida misma, seas cristiano, seas evangélico, católico, sea de la religión que profeses, siempre el equilibrio es importante. Ser equilibrado es sumamente importante, y somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, entender eso, la psicología un poco metió el concepto de alma juntándose con la filosofía. Y ahí la psiquis, donde se trabaja, ahí vienen los psicólogos y también un poco los psiquiatras, ¿verdad? Que van más allá, van a poner el tema más de la medicación. Pero somos cuerpo, que es el soma, ¿verdad? No sé si habrán escuchado las enfermedades psicosomáticas, enfermedades que empiezan en la psiquis y se transmiten al cuerpo, ¿verdad? Y hoy ya la psicología también acepta el caso de la espiritualidad, que somos seres espirituales. Y es ahí donde se produce un vacío que mucha gente lo va llenando y bueno, hay un riesgo de este tipo de actuaciones, ¿verdad? Donde la gente lo va llenando con ideas místicas, delirios místicos y trastornos, ¿verdad? Producidos. ¿Es una persona o son personas ya para ser medicadas, por ejemplo? No sé si sí, la verdad que sí, se diagnostica un trastorno, sí, hay que ya proveer una medicación, que los psicólogos no lo hacemos, lo hacen los psiquiatras, ¿verdad? Pero ya ver el tipo de trastorno, si es una psicosis, también si es una esquizofrenia, ¿verdad? Nosotros conocemos la esquizofrenia como el loco, ¿verdad? Pero la esquizofrenia también es diferente, a diferencia de la psicosis, la esquizofrenia se caracteriza mucho por el escuchar voces dentro, ¿verdad? ¿Ustedes los cristianos evangélicos tienen algún ritual donde se sacan la ropa? No. ¿No? No. No, porque te digo, esta gente se sacó la ropa en el albergue del IPS, no toda, obviamente. No. Y quemó. Y quemó la ropa. Quemó la ropa. Porque ese ya es un ritual, digamos. Sí. No tiene nada que ver con el cristianismo, por lo menos no. No, para nada. Para nada. Qué tremendo. Pero igual acá hay gente en la radio que se saca la ropa. Sí, pero no tiene nada quema, que ver ¿verdad? con Como un rituales. ritual. Pero no quema la ropa, claro. No quema la ropa. Se saca, queman pero no ellos. quema, claro. Pero igual hay un nivel en el cual ya se confunde todo, se mezcla todo y bueno, ese es el nivel peligroso, ¿verdad? Porque también nosotros en las iglesias recibimos ese tipo de gente y bueno, y tenemos que estar siempre atentos, por eso que tenemos guardias, nosotros le llamamos ujieres, gente que está siempre atenta a que surja alguien, ¿verdad? Con algún trastorno y también tenemos un centro de atención psicológica donde tratamos eso, ¿verdad? Porque hemos aprendido eso. También están los testigos de Jehová, por ejemplo, que no admiten a sus seguidores a que se hagan transfusión de sangre, por ejemplo. Ahí también ya es perder la actuación racional. Totalmente, porque entra en una cuestión de dogmas ya, cosas que ya no están escritas. O por ejemplo, yo me enteré en el Chaco, ¿verdad? Había entre los menonitas, ellos tienen varios grupos y están lo que llaman los Amish también, ¿verdad? Que son ya grupos muy cerrados de los menonitas, que ellos tienen prohibido usar tractores con ruedas de goma, ¿verdad? ¿Por? Ellos solamente usan tractores con ruedas de metal en sus embarcaciones, porque esos tractores con ruedas de metal les impide salir a la ruta, porque resulta ser que una vez uno de ellos salió con su tractor con rueda de goma a la ruta principal, al pueblo, a ir a buscar para tomar, y a la vuelta ya tomado se cayó y se murió. Se cayó y murió bajo su tractor. Entonces ellos establecieron una regla, porque ahí vienen las reglas y reglas que voy a decir, qué ridículo, ¿verdad? ¿Por qué no sigue nomás la regla de si vas a conducir no tomes, ¿verdad? Entonces ellos establecieron la regla de que no van a usar los tractores con ruedas de goma, van a usar solamente tractores con ruedas para evitar ese tipo de cosas. Entonces son por experiencias personales de alguna gente que empiezan a poner las reglas. Entonces alguno en algún momento, algún testigo de Jehová, pienso, ¿verdad? Pudo haber pasado en alguna transfusión, adquirió una enfermedad o le fue mal, entonces a partir de ahí todos prohibidos. O sea, ese absolutismo es lo que es preocupante. Y esa radicalidad también, lo que me parece peligroso, que se utilice el nombre de Dios para cometer este tipo de situaciones, por ejemplo, ¿verdad? O para matar en el nombre de Dios. O sea, evidentemente que hay un trastorno, porque acá y lo utilizaron a Dios y después se fueron y le amenazaron, por ejemplo, a los enfermeros. O
Claro, Hay una claro. incoherencia total allí, ¿verdad? Totalmente. Y hoy, esta mañana, cuando estábamos hablando en el programa de la mañana, que habría hablado uno de tus compañeros del caso de este, yo le digo ñembo pastor, ¿verdad? Sí. Porque no puede ser pastor alguien que esté metido en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en nombre de Dios nos vamos a recaudar y se metió en algo que no tiene que meterse. Y de ese tipo de gente hay, lastimosamente hay. Y yo justamente había hablado esta mañana también de la importancia de esa reglamentación que ahora el Ministerio de Culto está teniendo, de que para abrir una iglesia o para abrir un local donde se predica la palabra tenés que presentar documentos. Yo aconsejaría, ¿verdad? No soy nadie, pero me gustaría decir esto, aconsejaría inclusive que se le hagan test psicológicos a los líderes de estas iglesias o a los pastores o a los mismos sacerdotes también, ¿verdad? De hecho que los sacerdotes tienen que estudiar psicología. Cuando yo estudié teología, en mi licenciatura en teología, yo estudié psicología. Entonces tenemos que tener un conocimiento de la psicología porque es muy fácil en este tipo de situaciones irte a un extremo, no desequilibrarte, ¿verdad? Ahora también hay algo que me preocupa mucho porque se está usando mucho el ayuno, por ejemplo. Y está bueno el ayuno es algo bueno, te hace bien, pero usarlo así nomás, ahí ya el cuerpo empieza a complicarse porque no te llega la cantidad suficiente de nutrientes y ahí empieza a afectar eso no el será cerebro. que lo hacen a propósito, justamente para que no tengan la capacidad de razonar, entonces de manera más fácil se apoderan de la mente de sus seguidores. El ayuno bien hecho te agudiza el cerebro. El ayuno bien hecho hace que vos estés más pensante, más... Y por eso, pero ahora se usa mucho el ayuno intermitente con respecto a bajar de peso. Dietas. En las dietas. Yo no te veo ayunando. Sí. Vos sabés que me gustaría ayunar. Bueno, muy bien. Pero para una buena causa. Sí, dale. No, es para estar más atento, para estar más presente, para... Esta se desmaya. Liberarte de toxinas. Olvídate. Le voy a pedir a Dios que me ayude para sí, eso. dale. Crecer Inmobiliario y Paico se enorgullecen de presentar el lanzamiento del Ecobarrio Orillas de Piraretá, donde las cuotas a partir de 490.000 guaraníes te permiten formar parte de este entorno que te regala historias, inspiración y sobre todo la posibilidad de reconectar con la naturaleza. Si buscas un hogar donde la música, la serenidad y la belleza natural convergen, contacta al 0981-055-655 y agenda una visita. Descubrí cómo Orillas de Piraretá puede ser el lugar donde tus sueños de conexión con la naturaleza se hagan realidad con Crecer Inmobiliaria. Bueno, algo más para el licenciado Pereira, porque me están haciendo señas de que se acaba. Bueno, y lo espiritual y lo psicológico, ¿qué tanto están ligados? Totalmente ligados, porque todo está ligado. El cuerpo está ligado a la psiquis, a lo psicológico, y la mente está ligada al espíritu. O sea, somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que en teología nosotros manejamos, yo soy un alma, es el alma la que necesita ser restaurada, la que necesita ser salvada, que tenga un espíritu que proviene de Dios, y ese espíritu puede estar muerto, puede estar vivo, y habita un cuerpo. O sea, y cuando nos morimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Todo vuelve a su esencia. El cuerpo vuelve a la tierra, porque desde el polvo venimos, al polvo vamos. El espíritu que está en nosotros vuelve a Dios, ¿verdad? Porque le pertenece a Él y es parte de Él. Y nuestra alma es la que necesita, y nosotros como cristianos creemos que es la que se va al cielo o se va al infierno. Esa es nuestro concepto de cuerpo, alma y espíritu, que están totalmente ligados y necesitan estar en equilibrio para que funcione bien. Claro, alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo Los y tres. espíritu. Bueno. No, Julie, ¿querés preguntar algo? Te digo, te veo así como... Preguntá, Julie. ¿Querés preguntar algo, Julie? No. Ok, fantástico. Diana, vos tampoco, ¿no? Romy, ¿vos querés preguntarle algo? ¿Qué es lo que trajo, licenciado? Perdón, ¿qué trajo? No, traje por sí, ¿verdad? Podríamos hablar un poquitito de lo que es el cerebro, ¿verdad? De lo que está ligado acá. Y para mí algo que es fundamental en este tipo de casos, Sí. ¿verdad? Ahí está la cámara, sí. Ahí está. Esta es la parte, sacando un poquitito, esta es la parte emocional. Está acá la amígdala cerebral, que es donde se producen todas las emociones. Nuestros pensamientos y la racionalidad están en esta parte, que sería la parte de enfrente, el neocórtex. Ah, mira vos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando generalmente sufrimos una emoción muy fuerte o una situación muy dura, entonces esta parte del cerebro, la amígdala cerebral, que es el centro del cerebro, ¿verdad? Por ejemplo, si quieres saber el tamaño de tu cerebro, pones tu mano así, ¿verdad? Vas a poner acá, poner ahí y juntás. Ese es tu cerebro, es el tamaño de tu cerebro. Así es el mío.
Vas a decir, es que es chiquito, no importa que sea chiquito o grande, lo importante es que lo use. Ahora, hay que usar. en el centro del cerebro está la amígdala cerebral, que absorbe toda la energía. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Que absorbe todo el centro del cerebro, toda energía, entonces la gente ya no piensa con racionalidad. Y esto nos pasa en menor medida cuando nos enojamos. Nos enojamos y nos bloqueamos. ¿Te pasó alguna vez que discutiste con alguien y después terminó la discusión y ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije aquello? Porque nos bloqueamos y no pensamos con claridad. Ahora, hay gente que tiene constantemente bloqueada el área racional y ahí donde entran en el tema de la psicosis y los trastornos de las ideas delirantes y los trastornos místicos. Entonces, esa es una explicación rápida de lo que pasa generalmente en este tipo de casos. Bueno. Qué interesante. Estoy preocupado porque esto es mi cerebro. Eso es tu cerebro, Clary. Me preocupa, Dayana las manos de Dayana son muy grandes. Y es grande su cerebro, Y entonces. es grande su cerebro. Mirá lo que deja A ver, esos Dayana. dedos, Dayana, mi Pero Dios del apuntá cielo. así. Sí, sí. Ahí está. En este caso, Clary, el tamaño no importa. No sé en el bueno. otro, pero en Dios este mío. caso el tamaño no importa. Adiós, gracias, no es proctóloga, te digo. Te destruye. Muy fuerte. Muy fuerte. Licenciado Cristian René Pereira, gracias por su tiempo. y Por sus favor, gracias a conocimientos. ustedes. A las órdenes. Gracias. Psicólogo y pastor del CFA. Sí, Bueno, psicólogo. nos